Take your time. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien, gracias, bienvenidos. Sean bienvenidos a la primera Vintage Group Talk, una iniciativa de la Comisión Técnica del Vintage Group México. Es un gusto tenerlos con nosotros. Mi nombre es Carlos Palacino, soy subdirector de la Comisión de Comunicación del Vintage Group México y tengo el placer de recibirlos y de estar hoy con dos invitadas muy especiales del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, que nos van a comentar sobre un tema muy interesante que es el piloto de gestión del gemelo digital del Estadio de Fútbol Americano de la Ciudad Deportiva Cabo San Lucas, en el contexto de operación y mantenimiento de activos administrados por dependencias municipales. Antes de leer las semblanzas de nuestras expositoras,
Quiero darles unas indicaciones, una serie de recomendaciones. Les sugerimos tratar de mantener sus cámaras y micrófonos apagados para no distraer de la sesión y invitarlos a hacer sus preguntas. En cualquier momento de la sesión pueden ponerlas en el chat. Al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Y también al final, si desean hacer su pregunta a micrófono abierto, podrán hacerlo. Tenemos un espacio para responder sus inquietudes o para conversatorio. Y bueno, sin mayor tema, me voy a permitir leer las semblanzas de nuestras expositoras. Nos acompaña la arquitecta Beatriz González Gibert. Ella es arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de La Paz, Baja California Sur, con más de 10 años de experiencia en el sector público y desempeñándose actualmente como subdirectora de gestión del Implan Los Cabos, desarrollándose profesionalmente en diferentes ámbitos del urbanismo, desde la planeación urbana, planeación estratégica, proyectos urbanos arquitectónicos, planes maestros, movilidad, espacio público y finalmente en la gestión de proyectos. Es coordinadora actual de proyectos estratégicos como el Parque Lineal Constituyentes, la consolidación de la red vial estratégica, la Ciudad Deportiva de Cabo San Lucas, el Plan de Movilidad Urbana Sustentable para Los Cabos, entre otros. Gracias, arquitecta, bienvenida. Y me permito leer la semblanza de la maestra Jessica Alcántara Rivera. Ella es arquitecta por la Universidad de las Américas Puebla 2015. Es becaria CENER CONACYT para la maestría en el extranjero, arquitectura digital y diseño por la Universidad de Sheffield de Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Egresada de la generación 2017. Actualmente labora en el Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos como coordinadora de gestión y su práctica está dirigida a la implementación de modelado de la información para la construcción para gobierno en proyectos de diferentes escalas. Fue coordinadora BIM de 2021 al 2023 y fue jefa del programa de arquitectura del Tecnológico Nacional de México, Campus Los Cabos, del 2019 al 2022, periodo en el que promovió la implementación de la metodología en el ámbito académico. Actualmente está en proceso de titulación de la maestría en liderazgo y gestión de instituciones por el CIDE. Bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a nuestras expositoras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Carlos, ¿nos podrías permitir compartir pantalla? Nos dice que no podemos compartir mientras tú estás compartiendo. Ah, claro. Listo. Gracias. Nos indican si ya ven la pantalla. Sí, ya la vemos. Perfecto, pues un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Estamos muy contentas de poder compartirles nuestras experiencias de implementación BIM en el contexto de gobierno. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante que hemos denominado piloto de gestión de gemelo digital. Particularmente nos estamos enfocando en el contexto del Plan Maestro de la Ciudad Deportiva Cabo San Lucas. Y para este estudio o caso piloto elegimos el estadio de fútbol americano. Es muy importante mencionar que este piloto o este estudio surge de una necesidad real. Nosotros necesitábamos realizar un diagnóstico situacional del estado de nuestras infraestructuras en la ciudad deportiva y decidimos aproximarnos desde la metodología BIM para poder conocer el estado actual de las mismas y poder tener un panorama en relación a lo que son los costos de operación y mantenimiento de nuestras infraestructuras. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a esta presentación. Esperamos que la disfruten y sobre todo esperamos poder compartirles nuestra visión sobre cómo las dependencias municipales deberían de estar administrando mejor las instalaciones y activos utilizando BIM y utilizando los gemelos digitales. Platicándoles un poco de la estructura de nuestra presentación. En un primer lugar, la arquitecta Beatriz va a presentar el primer bloque que va a hablar de las problemáticas actuales que tenemos en relación a operación y mantenimiento de infraestructura deportiva en Los Cabos. También les va a platicar acerca de todo el proceso que desde el Implan se ha desarrollado para la estructuración de un plan maestro
y derivado del mismo de un diagnóstico situacional y manuales de operación y mantenimiento. Posteriormente yo entraré como a una parte más específica en relación a la metodología, introduciendo conceptos básicos y beneficios esperados de BIM en torno a esta fase de operación y mantenimiento. Y les platicaré cómo llevamos a cabo el caso de estudio piloto con la infraestructura del estado de fútbol americano, partiendo pues desde toda la fase de digitalización del entorno construido a través de un proceso de creación de gemelo digital por fotogrametría, levantamiento por nube de puntos y posteriormente modelado BIM as built o como entorno construido. Y vamos a hablar también de las posibilidades que nos da la administración del activo ya teniéndolo digitalizado. Vamos a pasar a hablar de algunos ejemplos de cómo los administradores de estos activos, que son roles nuevos que se generan a partir de este tipo de aproximaciones, tendrían que estar interactuando con el modelo, en qué tipo de plataformas lo van a poder hacer. Y pues para cerrar vamos a hablar un poco de nuestras lecciones aprendidas y de lo que tenemos pensado como trabajo futuro y mejores prácticas para nuestro municipio y esperando que otros municipios y otros estados de nuestro país puedan implementarlo en el corto y mediano plazo. Bueno, partiendo de lo general a lo particular, ¿no? Empezábamos, digamos, todo este proyecto particular surge de todo un análisis de problemática que obviamente responde a, pues, a las necesidades, bueno, más bien a los déficits, no solamente de equipamiento suficiente, ¿no? Sino también de la calidad del existente, ¿no? Bueno, digamos, podemos, digamos, en diferentes rubros, podemos identificar algunas de las problemáticas que nosotros pues identificamos en nuestro diagnóstico. Obviamente este no es un diagnóstico nuevo, pues, surge pues más bien de nuestros instrumentos de planeación y pues digamos nosotros la parte de infraestructura deportiva la vinculamos mucho, digamos es parte integral de la infraestructura recreativa, o sea de hecho la manejamos como un solo componente de recreación y deporte. Y pues obviamente con todas las ventajas y los beneficios que implica pues el espacio público para nuestras ciudades, pues es que surge esta intención de cómo mejorar este sistema de espacio público, ¿no? Entonces identificamos dentro de la problemática que los diseños no son participativos y hay poco involucramiento ciudadano en todo el ciclo del espacio público, ¿no? Desde su diseño hasta su gestión, operación, mantenimiento y etcétera, muy poco involucramiento de la ciudadanía, ¿no? Luego encontramos también que no tienen identidad, ¿no? Que no hay un análisis de oferta y demanda bajo un enfoque de un sistema integral de equipamiento, es decir, todos los espacios públicos se diseñan de la misma forma, ¿no? Con el mismo mobiliario, con los mismos colores, los mismos elementos, las mismas canchas, ¿no? Independientemente de la composición social, ¿no? O de estas mismas, eh, pues lo que pudiera surgir de estos talleres de diseño participativo, ¿no? De que responda realmente a las demandas de la población que habita en el entorno de esos espacios públicos, ¿no? O inclusive, les comento desde este enfoque de un sistema integral de espacio público, donde a lo mejor digamos, cierto tipo de equipamiento deportivo con cierta vocación se puede ubicar en ciertas zonas de la ciudad y todas las vocaciones o los tipos de infraestructura se pueden acomodar de manera estratégica para que no, digamos, para que no compitan entre sí, sino que se complementen, ¿no? Entonces, bueno, para esa parte es un déficit que tenemos y que además creo que no es una problemática nada más de Los Cabos, sino en general, ¿no? De la forma en la que hacemos el espacio público en muchas de las ciudades mexicanas. También encontramos la falta de elementos de sombra, como son techumbres y vegetación, ¿no? Que en el caso de Los Cabos, pues particularmente crítico, ¿no? Por las condiciones climáticas que se dan aquí, que obviamente son compartidas a lo mejor con gran parte del norte del país. El tema de falta de cisternas y sistemas de riego, ¿no? Que además está también ligado a un tema de déficit, ¿no? O una crisis hídrica que empezamos a tener en el municipio, ¿no? Pero que a partir pues, de agua tratada y etcétera, pudiéramos lograr mejorar pues
la vegetación o el confort de estos espacios públicos, ¿no? Falta de mobiliario, bancas, basureros, aros, canastas, porterías, etcétera, ¿no? O sea, todos hemos escuchado también la teoría de la ventana rota, ¿no? Y en la medida en que vemos pues estos espacios deteriorados, impacta pues en cómo percibimos nosotros qué tan valiosos somos, ¿no? Como personas o como habitantes de la ciudad y obviamente en la calidad del espacio que nos merecemos, ¿no? En cuanto a temas de mantenimiento, pues identificamos que no hay un mantenimiento, pero no hay una cultura pues del mantenimiento preventivo, que solo se realiza un mantenimiento correctivo y solamente y únicamente cuando se gestiona a través de un grupo de padres de familia, a través de los mismos deportistas, ¿no? O de digamos, asociaciones de vecinos o el representante de la subdelegación, etcétera, ¿no? De otra forma no hay como tal una programación permanente, periódica, ¿no? de las necesidades de mantenimiento, ¿no? No hay un inventario siquiera, ¿no? Georreferenciado, completo, que identifique con qué infraestructura se cuenta y cuáles son los requerimientos de mantenimiento o inclusive requerimientos nuevos, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo eso impacta en tener, por ejemplo, pasto sintético en mal estado, alumbrado fuera de funcionamiento, falta de pintura, ¿no? En los elementos que se vandalizan, basura o falta de limpieza, corrosión de las estructuras metálicas, mobiliario dañado, baños fuera de servicio, que esto también repercute en la cantidad de espacio que puede permanecer un usuario en los espacios públicos cuando no existe este tipo de mobiliario o este servicio, ¿no? de sanitarios. Luego, pues no se cuenta con un programa permanente de mantenimiento preventivo, bueno, que es básicamente lo que comentaba, que nos permita, pues, dimensionar la cantidad de recursos anuales, recursos financieros y humanos que se requieren para dar el mantenimiento, ¿no? O sea, digamos, bueno, lo voy a abordar más adelante, pero básicamente eh, trabajamos a la inversa, ¿no? O sea, hay un pequeño presupuesto, ¿no? Para mantenimiento y ese se administra como se puede en los espacios en lugar de partir de cuáles son las necesidades y sobre de eso estar gestionando los recursos financieros para poder brindar el mantenimiento que se requiere, ¿no? En cuanto a operación y administración, pues también identificamos un montón de problemas, como son la infraestructura, pues que es administrada y operada por el INDEM, ¿no? El Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, pero la construcción y mantenimiento es ejercida, digamos, por el ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Obras Públicas, ¿no? Que en los reglamentos, estas tres dependencias tienen como las atribuciones sobrepuestas, ¿no? Entonces, eso genera pues una confusión entre a quién le corresponden las atribuciones, ¿no? Y obviamente, pues, en la falta de aplicación de estas atribuciones en el espacio. Luego el presupuesto está destinado a obras de mantenimiento, que es lo que comentaba, pues es mínimo, ¿no? Respecto a todo el presupuesto anual de obra pública de cada año. No hay un control administrativo, es decir, se realizan cobros por ligas o por entrenadores, ¿no? El reglamento de derecho del INDEM prevé pues que se puedan hacer cobros o pues unas cuotas de recuperación, ¿no? Por el uso de estos espacios. Sin embargo, pues no prevé cuál va a ser el mecanismo de recaudación, ¿no? A qué cuenta se va a ir, cómo se va a reinvertir ese recurso. Entonces, y pues realmente no hay un control sobre quién cobra, cómo cobra, cuánto cobra, etcétera, ¿no? Y bueno, también que la información está dispersa y sin integrar, ¿no? Y sin digitalizar, ¿no? Que es otro de los principales problemas. Es decir, la información la concentran las personas de manera empírica, ¿no? Y no hay una sola base de datos que integre pues toda la información. Esto que les comentaba de una superposición de atribuciones, falta de regularización del estatus jurídico, incluso de la tenencia del patrimonio municipal, que eso impacta mucho en si realmente se puede invertir recurso público en estos espacios, ¿no? Y pues que están subutilizados, la misma falta de elementos de confort, ¿no? La falta de mantenimiento y etcétera, inclusive por ejemplo el tema de alumbrado, genera pues que estos espacios se utilicen en muy pocas horas del día, ¿no? Y por lo tanto pues las inversiones o el recurso que se pueda ejercer en materia de mantenimiento pues también digamos, la relación ahí va a ser negativa porque no hay un aprovechamiento óptimo de los espacios. Luego encontramos que los equipamientos deportivos de gran escala
carecen de planeación y diseño integral, ¿no? Que es el proyecto del que vamos a hablar aquí más adelante, que los espacios carecen de programación de contenidos, utilización de los espacios bajo una gestión inteligente de estos, es decir, una programación interactiva, ¿no? Utilizando plataformas, digamos, en tiempo real, y poder integrar pues una sola base de datos con un programa permanente de actividades que permita tener estos espacios pues con un mayor aprovechamiento, ¿no? Una escasa coordinación interinstitucional, ¿no? No solamente entre las dependencias del mismo municipio, ¿no? Sino también con el gobierno del estado e inclusive, ¿no? Entre el sector público, privado y social, ¿no? Y personal de limpieza insuficiente, que es particularmente crítico pues en las instalaciones sanitarias, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues nosotros desde el INPLAN pues tenemos esta intención de cómo ir solucionando estas problemáticas y entonces empezamos por hacer este diagnóstico o lo que ahorita estamos trabajando, un inventario de espacios públicos, ¿no? Que como les comento pues va de la mano con la infraestructura deportiva y es un trabajo que iniciamos a principios de este año y que esperamos poder concluir también a finales del mismo y pues podemos identificar pues dónde están ubicados estos equipamientos y las condiciones que en general ahorita con lo que llevamos de levantado, que es alrededor de 80 espacios de los 167, ¿no? que existen en la ciudad. Entonces ahorita podemos identificar que algunos, o digamos el promedio está en un grado aceptable, es decir, se pueden usar, ¿no? Pero no son atractivos, no son pues sí, aprovechados por la ciudadanía o usados por la ciudadanía, ¿no? Eh, y bueno, también el Plan de Desarrollo Urbano 2040, que es nuestro plan, digamos, bueno, nuestro instrumento de planeación principal, ¿no? Que establece entre sus objetivos principales dar acceso a habitantes y visitantes a un sistema de equipamientos suficientes y de calidad. Y dentro de esto, pues actividades como reglamentar el manejo y operación de equipamientos, mejorar la coordinación de la operatividad de los mismos, ¿no? Que es todo esto que he mencionado y que pues, responde a una problemática detectada. Adicional a que todavía tenemos un déficit cuantitativo, ¿no? De espacios que abunda alrededor de, nos hacen falta como, son 22 jardines vecinales, alrededor de 9 parques de barrio y alrededor de más de 90 hectáreas de parques urbanos, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 4 metros de área verde por habitante, es decir, un déficit bastante alto. Y a esto sumado que el existente pues tiene todas estas carencias, ¿no? Entonces, para estas acciones o para este objetivo en particular, pues estamos trabajando para la parte de mantenimiento, bueno, digamos en tres ejes, para la parte de mantenimiento, operación de administración y gestión de déficits, ¿no? En la parte de mantenimiento, pues lo primero que teníamos que hacer era dimensionar y que referenciar la problemática, tanto cuantitativa como cualitativa, que aquí entra esto que comentaba del inventario de espacios públicos que estamos desarrollando, para que podamos dimensionar y priorizar cuáles son esos requerimientos permanentes de mantenimiento y pues ya obviamente poder programar recursos financieros, humanos, tecnológicos, etcétera, para poder atender estas necesidades de mantenimiento permanente, ¿no? Y aquí entra esta parte de lo que vamos a hablar más adelante. Luego la operación y administración, pues tiene que ver con identificar la problemática tanto normativa, financiera, de capacidad institucional, en tema de procesos, que también va dentro del manual de operación y mantenimiento que vamos a estar trabajando para este caso piloto. Y después con este insumo, identificar acciones y proyectos de solución y posteriormente programar e implementar actividades, ya sea reformas normativas, de reglamentos, leyes, etcétera, de reingeniería institucional y obviamente manuales de procedimientos y otro tipo de instrumentos más precisos. Y la parte de gestión de déficits que tiene que ver con identificar ya en cuanto a diseño y suficiencia, ¿no? De los espacios y ya como actividades pues apoyar en el diseño arquitectónico participativo. Nosotros como instituto siempre hemos promovido que el diseño de estos espacios se haga a través de estos procesos de diseño participativo, ¿no? Guías de diseño y contenidos, gestión de elementos deficitarios dentro de los espacios. Es decir, no solamente mantener lo que ya existe de infraestructura, sino también dotarla de aquellos elementos que hacen falta para que tenga pues esta maximización de su utilización, ¿no?
y programar e implementar las reformas normativas que se requieran. Y bueno, ya para, digamos, como comentaba, para ir aterrizando un poquito en el proyecto que nos ocupa hoy, pues empezamos a trabajar con el caso de la ciudad deportiva a través de un acercamiento que tiene la Comisión Edilicia de Educación, Deporte, Cultura y Recreación, ¿no? Que tenía pues la intención de ver qué pasaba con este espacio, que es un espacio de alrededor de 38 hectáreas, que está en estas condiciones que pueden ver en la fotografía. Entonces se acercaron con nosotros para ver cómo podíamos generar alguna estrategia para este espacio. Y a raíz de eso, si bien teníamos un plan maestro conceptual de hace varios años, empezamos a trabajar en una actualización, ¿no? Y empezamos partiendo también de cuál era la problemática que identificamos en este espacio, que además de muchas de las anteriores que ya mencioné, pues encontramos que no hay integración espacial entre los equipamientos, ¿no? Que hay dentro de, digamos, de los elementos que están dentro de esa ciudad administrativa, dentro de estas 38 hectáreas. O sea, hay una carencia de planeación integral del complejo. No hay infraestructura hidrosanitaria ni pluvial. La infraestructura eléctrica está conectada a toda una sola red o un solo medidor. Bajo grado de consolidación, falta de certidumbre jurídica de la tenencia, desincorporación del suelo para usos distintos y o no compatibles con la infraestructura deportiva, ¿no? O sea, el municipio al tener este espacio de reserva territorial tan amplia, empezó, digamos, a desincorporar espacios, ¿no? Para darlos en comodato a otros usos, y entonces estamos perdiendo la oportunidad de consolidar esta ciudad deportiva. Y bueno, esto es lo que les comento, me falta integración de estos espacios. Al final, como no hubo una planeación integral, ¿no? Del espacio, un diseño ejecutivo completo, un proyecto ejecutivo completo, pues encontramos que, digamos, el agua pluvial, por ejemplo, ¿no? Se ha ido como desplazando entre las diferentes islas de equipamiento y se han ido como trasladando este problema del agua pluvial. Adicionalmente, pues los espacios no se hablan en cuestión de niveles, ¿no? Lo que también genera, pues, temas de percepción de seguridad o impacta en la percepción de seguridad de los usuarios, en temas de accesibilidad universal, tema, obviamente no hay alumbrado en las áreas comunes del espacio, ¿no? Y pues también inclusive un tema de imagen urbana, ¿no? Que las características del proyecto arquitectónico de los diferentes elementos pues, son muy diferentes entre sí, etcétera, ¿no? Si bien, digamos, se podría decir que tiene un buen estado de mantenimiento, en general está conservado, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero encontramos pues algunos elementos, ¿no? Que carecen de, por ejemplo, de sombra, ya de limpieza, ¿no? Por ejemplo, es uno de los equipamientos más nuevos, que es la alberca olímpica, que a pesar de que tiene ya varios años de que se terminó, es hora que no se ha puesto en operación por un tema ahí, igual, ¿no? Jurídico, técnico, administrativo. Y bueno, como está también totalmente desincorporado pues el resto del complejo. Estos espacios pues igual, ¿no? Lo que comentaba, subutilizados. Y bueno, al final tuvimos como varias reuniones con todas las dependencias relacionadas con cultura, deporte, se hicieron, digamos, análisis de cuál era la oferta, demanda, en qué deportes había como mayores rendimientos deportivos, mayor interés, ¿no? De la ciudadanía por practicar ciertos deportes, etcétera. Entonces al final terminamos o concluimos con este plan maestro que pueden ver en pantalla, y a su derecha los equipamientos que están actualmente ahorita en la ciudad deportiva. Y obviamente este plan maestro también trae varias estrategias de cómo empezar a implementar el plan maestro. La idea es pues que a partir de esta área de gestión dentro del instituto poderle dar seguimiento a la implementación de este plan maestro, ¿no? Y bueno, pues vemos algunos de los componentes que tiene el espacio, desde un parque lineal. Queríamos que este espacio no fuera únicamente una ciudad deportiva enfocada totalmente en el deporte, sino que también pudiera haber espacio para el deporte social, ¿no? O para la recreación, o simplemente para el esparcimiento de los ciudadanos que están en el contexto. También incorporamos espacios culturales, como una escuela de artes, entre otros. Y bueno, algunas imágenes objetivo de lo que es este plan maestro.
Y bueno, en cuanto a lineamientos de gestión, encontramos que, por ejemplo, que tenemos que elaborar el proyecto ejecutivo de las áreas comunes, que previo a realizar cualquier proyecto ejecutivo que se quiera desarrollar para los equipamientos deportivos en el complejo, tienen que realizar un costo-beneficio, al menos a nivel perfectibilidad, ¿no? Para no estar construyendo como estas ideas que de repente tenemos, o el presidente municipal o el director del deporte o quien sea en turno, ¿no? De qué es el mejor espacio que se debe implementar ahí sin que realmente responda a una demanda real. Luego, instalar una mesa permanente para coordinación de trabajo relacionados con la ciudad deportiva. Luego que los proyectos ejecutivos deberán de considerar los lineamientos que están establecidos en el plan. Y luego, pues que todo proyecto ejecutivo deberá realizarse en atención a la estrategia para la implementación del modelado de la información para la construcción, que por eso también este proyecto es un piloto, ¿no? De lo que queremos que sea la implementación de la metodología BIM para el diseño de espacios o proyectos estratégicos, ¿no? Para la ciudad. Entonces, este es nuestro primer ejercicio ya con el tema de la metodología. Luego, previo a gestionar las obras de construcción, que también se deberá considerar los costos de operación y mantenimiento, así como su mecanismo financiero, ¿no? Porque es siempre lo que se carece, se realiza el equipamiento, se invierten muchos millones de pesos y ya dentro de unos años ya no es operante, ya tiene errores o digamos fallas o costos de mantenimiento muy altos, ¿no? Que lo hacen inoperable. Elaborar un programa de operación integral del complejo que será actualizado anualmente para llevar un control de las prácticas, actividades y eventos. Contar con un programa de mantenimiento permanente detallado que indique la periodicidad exacta con la que se van a realizar los diferentes servicios de mantenimiento para cada área, que es un poquito lo que venimos a hacer con este ejercicio particular. Y definir el mecanismo de financiamiento y la estructura administrativa operativa para la ciudad deportiva, ¿no? Y desarrollar los manuales de operación y mantenimiento de los diferentes espacios que componen la ciudad deportiva. En este caso, pues empezamos, como comentó la arquitecta al inicio de la presentación, con lo que es el campo de fútbol americano, ¿no? Y en otras acciones, pues, que estamos realizando en paralelo con este proyecto, pues es la gestión de recursos para el proyecto ejecutivo de las áreas comunes, apoyo técnico a las acciones de donación de infraestructura dentro del polígono, es decir, si hay la intención de donar algún equipamiento de los que están incluidos ya en el plan maestro. En este caso estamos trabajando, por ejemplo, con unas canchas de tenis, donación del abierto de tenis. Elaboración de términos de referencia con inclusión de la metodología BIM, ¿no? Para los proyectos ejecutivos. Diseño conceptual de equipamientos deportivos a corto plazo, como la Escuela de Artes y el gimnasio. Análisis de viabilidad financiera de la arena polideportiva. El manual de operación y mantenimiento bajo la metodología BIM de gemelo digital, que vamos a ver ahorita. El diseño de mecanismo institucional y de financiamiento para la ciudad deportiva y las acciones de seguimiento, como la inclusión en programas de obras, presupuestos de egresos y los instrumentos de planeación, por ejemplo, los planes de desarrollo municipal que se elaboran cada 3 años, pues tratar de que el proyecto se vaya incluyendo dentro de esos planes, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, a partir de ahí, pues empezamos con este caso en particular, que decíamos, bueno, si no podemos ir completando, complementando o desarrollando el resto de infraestructuras, pues vamos trabajando primero en que los equipamientos que ya están en el polígono, pues operen óptimamente, ¿no? Y empezamos pues con este caso piloto. Muchas gracias. Entonces, bueno, hablando ya en particular, ya vimos como toda la parte de contexto, la escala macro, y pues por ahí dicen que es importante, ¿no? Pensar global y actuar local. Entonces nosotros decidimos pues poner manos a la obra y empezar a analizar a profundidad cada una de las infraestructuras para a cada una de ellas generarles un manual de operación y mantenimiento. Entonces les presento el estadio de fútbol americano de la Ciudad Deportiva de Cabo San Lucas. En total tiene una superficie de terreno de 13,000 metros cuadrados. Cuenta con un edificio que digamos que alberga un programa arquitectónico variado que incorpora baños, vestidores, unos apartados para bodegas, oficinas y sobre todo la parte pues más importante que es el área de graderías y cubierta. Este edificio tiene 1,311 metros cuadrados y la capacidad del estadio es de 485 espectadores. Cuando pues nos acercamos a conocer la infraestructura nos dimos cuenta pues que como es muy común en nuestro país, ¿no? El constructor genera la obra, la entrega al ayuntamiento o a la dependencia responsable de administrarla,
sin planimetría, sin manual de operación y pues sin una estructura operacional propuesta, ¿no? Entonces nuestra pregunta de inicio es, ¿cuánto cuesta mantener una infraestructura de estas características? ¿Quién lo administra? ¿Con qué recursos? ¿Cómo se financia? En el caso de las infraestructuras que no tienen el mantenimiento adecuado, empiezan lamentablemente a tener un estado de degradación. Entonces la pregunta final es, ¿cuál va a ser su vida útil si no se le da el mantenimiento preventivo adecuado, ¿no? Entonces partimos de esta parte. Para el caso, pues ya de entrar a conceptos básicos de metodología BIM, me pareció importante introducir algunos conceptos como lo son ciclo de vida BIM, lo que es dentro del ciclo de vida BIM la fase de operación y mantenimiento o Facility Management y el concepto final de gemelos digitales o Digital Twins, ¿no? Que es pues, el corazón de este proyecto piloto. Entonces, bueno, para quienes ya conocen el ciclo de vida BIM o para quienes no, básicamente el ciclo de vida BIM nos permite de una manera muy gráfica comprender cómo la información va migrando de fase a fase, iniciando por una fase muy importante que es la fase de programación, en donde todos los actores que van a estar relacionados al proyecto se tienen que sentar en una mesa para discutir cuáles van a ser los objetivos del mismo y cómo la metodología BIM va a apoyar a cada una de las fases. En esta fase de programación, por lo general, se genera lo que es un plan de ejecución BIM, un BIM Execution Plan, en donde se enumeran y se enlistan los actores y principalmente los requerimientos de información que van a tener. Lamentablemente en nuestro país y probablemente en el mundo, por el momento, digamos que en esta fase de programación nos enfocamos mucho a cuáles son las necesidades de los actores hasta la fase de logística de construcción o construcción en general, olvidándonos de una fase que sigue viva, que a lo mejor se pierde un poco por estar casi al final del ciclo de vida, que es la fase de operación y mantenimiento, que sería prácticamente la fase que más podría aprovechar toda la información que se está incorporando en las bases de datos y en los modelos BIM a lo largo de todo el proceso de programación, diseño conceptual, anteproyecto, análisis, documentación, fabricación, construcción y logística de construcción, ¿no? Entonces, es poner al centro la operación y mantenimiento, entendiendo que sí, nuestros objetivos como estados, como municipios, como país, es abonar a la sostenibilidad, ¿no? Y a los objetivos del desarrollo sostenible. La operación y mantenimiento tiene un peso fundamental en nuestros indicadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse un listado de los usos BIM que de acuerdo a la guía Penn State University, que es una guía muy famosa que nos permite conocer más de la metodología, los usos BIM que nos plantea. Hasta ahorita, pues normalmente lo que es industria, lo que es gobierno, lo que pues son las empresas dedicadas a lo que es diseño, pues aprovechamos todos estos usos BIM, ¿no? Que pueden ser levantamiento de condiciones existentes, planificación de fases, estimación de cantidades y costos, análisis de programas arquitectónicos, todos los ejercicios de coordinación de especialidades y los diferentes tipos de análisis que la metodología BIM permite, como lo son análisis estructurales, lumínicos, energéticos, mecánicos, incluso evaluaciones de sostenibilidad, ¿no? Podríamos decir que hasta ahí lo conocemos muy bien, pero en la fase de operación, como les comentaba, lo que es gestión de activos, análisis de sistemas, mantenimiento preventivo, gestión y seguimiento de espacios, quedan un poco relegados y un poco olvidados. Pero pues no es nada más una cuestión pues de nuestro país, en realidad es un estado internacional en donde pues la madurez de la metodología, a lo mejor precisamente por lo que les platicaba de que es una de las fases finales del ciclo de vida, todavía no está tan implementada. Aquí les traigo un estadístico, una gráfica muy interesante que nos presenta el National BIM Report de Reino Unido del año 2020, ya tiene 4 años, pero pues sigue siendo válido por ser los últimos datos que tenemos de ese país, en donde se les pregunta a la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción cuáles son sus expectativas actuales y futuras para las siguientes tecnologías. Y en el apartado de gemelos digitales, operación y mantenimiento, todavía el 41% al año 2020
no conocían cuáles son los beneficios o los alcances de utilizar BIM en esta fase, ¿no? Aunque los otros porcentajes, como 30%, ya podrían estarlo implementando en los próximos 3 a 5 años. Todavía el 41 no le veía el beneficio, ¿no? En Reino Unido al 2020. Y en el caso, por ejemplo, de España, en el Ministerio de Transportes, en un estadístico de las licitaciones públicas llevadas a cabo en BIM, de acuerdo a las fases en las que fueron licitadas, nos vemos que la mayoría de las licitaciones se enfocan a fases de construcción, diseño y consultoría, siendo que únicamente el 2% de todas las licitaciones están enfocadas en lo que es operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es en la escala internacional. ¿Qué pasa en nuestro país? Según la encuesta nacional BIM, aplicada por el BIM Task Group México en 2023 en el segmento de industria, en donde 149, tenemos una muestra de 149 respuestas, únicamente en cuanto al conocimiento de los beneficios de implementación de usos de operación y mantenimiento, únicamente el 36.6% de las personas encuestadas conocen los beneficios de esta fase. Y en la fase de implementación, es decir, de esta muestra, quienes ya aplican o están realizando proyectos que incorporan en la metodología la fase de operación y mantenimiento, únicamente el 9.9. Entonces, como podemos ver, los usos BIM relacionados a la sostenibilidad y al plan de mantenimiento del activo, que serían las dimensiones 6D y 7D, todavía están muy rezagadas en nuestro país. ¿Y por qué es esto? Porque es importante voltear a ver la operación y mantenimiento. Principalmente, pues estamos hablando de la administración pública municipal. Diversos estudios amparan que el 100% del capital invertido en un edificio a lo largo de su ciclo de vida, solo el 5% se gasta en las fases de conceptualización y análisis, diseño y documentación. El 15% se invierte en gerencia y construcción, ¿no? Normalmente el pensamiento actual nos marcaría, ¿no?, que a lo mejor lo más caro es construir la infraestructura, cuando eso, pues vemos que los estudios nos indican que no es cierto. En realidad, el 80% de lo que se va a invertir en ese activo va a ser a lo largo de todo su ciclo de vida, que pudieran llegar a ser 50, 60 años, que esa infraestructura y sus activos contenidos van a estar en operación. Entonces, lo difícil no es construir, ¿no?, los equipamientos o las infraestructuras. Lo difícil y lo costoso va a ser operarlos y mantenerlos para que puedan funcionar de una manera óptima a lo largo de su vida. Y tenemos que pensar en qué características deben de tener esos activos, y esos activos y esas infraestructuras consideran temas de optimización energética, de ahorro, ¿no?, energético, van a impactar al final de cuentas en el tema económico, ¿no?, porque las administraciones públicas municipales van a ahorrar en temas de electricidad, de mantenimiento, de operación, o no. Si no lo hacen, ese 80% va a impactar por los próximos 50, 60 años que va a estar en actividad esa infraestructura. Entonces, lo que nos permite la fase de operación y mantenimiento es agregar a la serie de capas la capa de la gestión, porque nos va a permitir crear estrategias en el ciclo de vida BIM. Vamos a poder imaginarnos a una administración de infraestructuras deportivas o un administrador de infraestructuras del Instituto, a lo mejor, de Cultura, del Instituto del Deporte o de los institutos y dependencias que tienen a su cargo inmuebles. Va a aparecer un rol que va a ser el rol del administrador de las infraestructuras, del administrador de las instalaciones y los activos, que va a poder de una manera virtual, a través de plataformas digitales, dar seguimiento a los componentes del proyecto, su estado físico, las especificaciones, los planes y programas de mantenimiento, va a tener acceso a manuales de operación, a los datos de garantía, etc. Se van a poder crear modelos de operación, optimizando la gestión de activos e instalaciones, y se va a poder sobre todo aprovechar la información desde el diseño, la construcción y la puesta en marcha se fue generando en nuestro modelo. Entonces, pues un concepto muy importante que me pareció relevante incluir en la presentación, pues es, ¿qué es un gemelo digital? Pues básicamente es esta réplica digital de la infraestructura construida que vamos a tener en la realidad. La vamos a tener de manera virtual, digital y dinámica. Es decir,
vamos a poder interactuar con este modelo y en fases de madurez más avanzadas vamos a poder incluso simular el comportamiento de nuestras infraestructuras, predecir cuánto nos va a costar la energía de acuerdo a los patrones de uso de nuestras infraestructuras. Y vamos a poder informar y ser más transparentes en nuestras administraciones de cómo estamos utilizando el recurso público. En cuanto a los modelos de madurez que nos permite tener un modelo o un gemelo digital, pues hay, digamos, 5 niveles, en donde el nivel más elevado, ya estamos hablando de un modelo digital que está conectado a sistemas de Internet de las Cosas, a sistemas que incorporan estrategias ya de domótica, y estamos también incorporando ya otras disciplinas en juego, como la ingeniería en sistemas, ¿no? El diseño de sistemas para automatizar los edificios. Nosotros ahorita, en nuestro caso piloto de estadio de fútbol, entramos a un nivel de madurez de gemelo digital que es un poquito más básico, porque nuestros objetivos son más descriptivos e informativos, es decir, poder especificar nuestras infraestructuras, capturar, verificar y consultar a través de esas plataformas digitales cuál es el estado actual de las mismas. Obviamente, pues en el futuro sí nos encantaría que nuestra madurez se elevara hasta llegar a un grado de autonomía en donde los modelos incluso pueden tomar decisiones por uno, ¿no? A lo mejor en el último nivel de madurez, ya el edificio en su programación a lo mejor puede apagar las luces a una hora determinada de manera automática, tener un control, ¿no? De energético, encender o apagar los sistemas de climatización de manera automática de acuerdo a los patrones de uso. Pero pues eso todavía está un poquito en el área de las expectativas, ¿no? A largo plazo. Entonces, lo importante del gemelo digital y de ponerlo al centro es que transforma la comprensión del ciclo de vida de los activos y las infraestructuras. ¿Por qué? Pues porque antes nosotros pensábamos que el proyecto terminaba en la entrega al cliente, y el gemelo digital nos indica que la entrega al cliente es solamente el inicio de un ciclo de vida, que es el ciclo de vida del activo. Y el administrador pues va a tener muchísimos beneficios. Yo me imagino el administrador de las infraestructuras deportivas que al recibir una infraestructura, además de recibirla en físico, la va a recibir de manera virtual, de manera digital, va a tener un modelo que le va a permitir ponerlo en servicio, va a permitir administrarlo, va a poder planificar el uso de los espacios, ¿no? Porque va a tener un control de horarios, de programas, cómo se usa, los espacios a quienes están asignados, etcétera, ¿no? Se va a poder, como ya les comentábamos, generar un mantenimiento predictivo, planificado y bajo demanda, y sobre todo monitorear y ajustar en función del desempeño. Es importante este ciclo de vida, ¿por qué? Porque administrando un activo, uno va a tener cierta retroalimentación del mismo, ¿no? Un activo, una infraestructura. Es decir, la información que vayamos obteniendo de cómo se opera, de cómo se van desempeñando a lo mejor los elementos que están contenidos en la infraestructura, nos va a permitir para próximos proyectos retroalimentar los proyectos desde el diseño. Es decir, si yo ahorita estoy analizando un estadio de fútbol americano y me doy cuenta que tiene estos requerimientos, que tiene estas problemáticas, ¿no? A lo mejor algunas cosas no salieron tan bien en la construcción de esta infraestructura, pues yo documento y puedo retroalimentar a próximas construcciones de activos o de infraestructuras similares, por lo que voy a poder tener una gestión de portafolio y una planificación de portafolio. Entonces, los administradores van a tener una serie de herramientas que pues van a superar las expectativas, ¿no? En realidad, actualmente, los administradores de infraestructura en nuestro municipio reciben esto, ¿no? Si acaso, a lo mejor ni siquiera reciben nada. ¿Qué son estos documentos? Pues pueden llegar a ser planos, algunas fichas técnicas de los equipos especializados que están dentro de la infraestructura, pero en realidad son documentos que se van a perder, son documentos que van a quedar en un cajón, son documentos que van a quedar en una caja, en una bodega. En realidad nosotros tenemos que tener la visión de que los administradores deben de recibir un modelo digital con el que puedan interactuar, con el que puedan planificar, con el que puedan simular comportamientos, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los beneficios esperados en torno a la operación y mantenimiento utilizando la metodología BIM?
establecer procedimientos estándar, ¿no? Que nuestras dependencias tengan una serie de procedimientos que aseguren la operación consistente y eficiente de los activos e instalaciones. Vamos a poder prolongar la vida útil, porque como les comentaba, los activos ya no se van a degradar. Vamos a proporcionar pautas detalladas para un mantenimiento preventivo y correctivo. Vamos a poder determinar los requerimientos de financiamiento anuales actuales de los inmuebles. Se sorprenderían, bueno, más adelante les vamos a mostrar un poco de las conclusiones sobre el caso piloto, pero en realidad creo que pues las administraciones no tienen presente la problemática en temas de financiamiento. O sea, saben que cuesta, pero en realidad no saben cuánto cuesta. Entonces, vamos a poder tener un plan, un presupuesto y poder planificar a macroescala, ¿no? Y adicionalmente, pues tener un modelo virtual, un modelo digital, un gemelo digital nos va a permitir facilitar la capacitación al personal mientras se reducen costos operativos, además de que la administración de las infraestructuras se vuelve pues algo lúdico, algo dinámico, algo interactivo, algo interesante. Puedes estar viendo en tiempo real tus resultados, tener métricas y pues se vuelve un trabajo muy, muy interesante, muy atractivo. Como conceptos básicos de la gestión de activos, pues tenemos dos conceptos, el asset management, que es gestión de activos, y gestión de instalaciones, que sería el facility management. El asset management o gestión de activos involucra tener conocimiento de todos los componentes o elementos individuales que están contenidos dentro de la infraestructura, pero que no son parte de ella. Por ejemplo, todo lo que son instalaciones, especialidades, lo que sería sistemas de acondicionamiento de aire, iluminación, elevadores, etcétera, ¿no? Y el Facility Management es más bien como esta visión más amplia de la supervisión del entorno físico, involucra control sobre estándares de seguridad, medidas de seguridad, procedimientos de uso, reparaciones estructurales de, como tal, todo el inmueble. Algunos procesos clave que vamos a poder incorporar a través de esta digitalización y gestión, operación y mantenimiento de las instalaciones y sus activos, pues va a ser el seguimiento de activos. Por ejemplo, el administrador de las instalaciones va a poder tener un control de todo su inventario de manera digital, cuál es su condición, cuál es su ubicación, cuál es el rendimiento, ¿ok? ¿Qué tipo de información podemos tener? Por ejemplo, en el caso de el estado de fútbol, pues tenemos una serie de 485 espacios, asientos, ¿no? En el área de graderías. Podemos conocer pues cada uno de los ítems, en qué estado se encuentra. Podemos planificar en el caso de las reparaciones de las mismas. Podemos conocer el número de serie, podemos agregar código de barras, ¿no? Tener información estándar sobre el activo, su descripción, su ficha técnica, el modelo, el proveedor, el historial de uso, ¿no? La ubicación, en qué nivel se encuentra, en qué nivel de las gradas se encuentra, ¿no? Vamos a poder colocar a los elementos físicos códigos de barra y números de serie que puedan ser escaneados y puedan ser verificados a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a tener mapeado de manera digital la fecha de compra, cuáles son los años de funcionamiento, cómo tendremos que estar calculando su depreciación, vamos a tener el historial de mantenimiento y vamos a saber cuándo se tienen que reparar o cuándo se tienen que sustituir cada uno de los elementos. Otro proceso clave pues va a ser la planificación y programación de mantenimiento, en donde se van a poder definir objetivos y prioridades, hacer listas de tareas, gestionar prioridades y recursos, definir indicadores de rendimiento y sobre todo entrar a este ciclo de mejora continua. Aquí algo muy importante es que vamos a comprender y gestionar todo el ciclo de vida, tanto de la infraestructura como de cada uno de los activos. Cada uno de los activos va a tener un ciclo de vida diferente. Por ejemplo, los asientos en las graderías van a tener un ciclo de vida. Los elementos como luminarias, el mismo pasto sintético, cada uno de sus rollos va a tener un ciclo de vida diferente, un cierto número de años que van a poder estar en operación. Y tenemos que estar pensando sobre todo en esta parte, ¿no? Lo que son los costos operativos, de mantenimiento, de desarrollo, de diseño, adquisición y construcción, y sobre todo también de eliminación de desechos. Cuando ya los activos han cumplido su vida, ¿cómo los vamos a eliminar? ¿Cómo los vamos a sacar de la instalación para reciclarlos, reutilizarlos, ponerlos a disposición de una manera sostenible y sustentable, ¿no? Vamos a poder planificar los presupuestos de mantenimiento y saber que va a haber mantenimientos por ruptura, mantenimientos preventivos, mantenimientos planificados, o va a haber ocasiones en donde vamos a tener ocurrencias aleatorias.
Y obviamente también los modelos digitales nos van a permitir entrar a una fase de gestión de riesgos, cómo vamos a mitigarlos y cómo vamos a contribuir a reducir costos inesperados. Plataformas como la que en este caso vamos a presentar en el caso de estudio, que son Autodesk Tandem, nos van a permitir generar indicadores, informes, obviamente en niveles de madurez más avanzados, ya conectados a sistemas de domótica, que nos van a permitir anticipar problemas potenciales e informar la toma de decisiones en cuanto a consumos eléctricos, lumínicos, etc. Entonces, Autodesk Tandem, que es la plataforma que utilizamos, nos va a permitir rastrear la información que está modelada desde las fases de planificación y diseño, integrar datos externos, integrar sistemas de edificación de la infraestructura y sobre todo lo que les comentaba, ¿no? Poner en alto al administrador de las infraestructuras, a quien el arquitecto, el ingeniero y el contratista le deben abonar toda la información para consolidarla en un modelo digital y que esta persona administradora tenga un control, ¿no? Vamos a desarrollar este ciclo de vida desde la captura de los datos, la conexión y recolección de los mismos y las simulaciones que nos van a permitir los modelos. Entonces, Autodesk Tandem nos permite especificar objetivos operacionales, capturar y verificar los datos que tenemos en sitio en nuestro modelo digital y facilitar lo que es la puesta en marcha de nuestro activo. Entonces, es un poco entender la relación, ya hablando de BIM, entre la instalación o la infraestructura, la serie de espacios contenidos en nuestro modelo, los activos que están asociados a cada uno de esos espacios y los sistemas domóticos o digitales de Internet de las cosas que podemos empezar a vincular con nuestro modelo digital. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, obviamente, pues al aproximarnos a una situación así es cómo están organizados los espacios y sus activos, qué espacios necesitan ser administrados, qué tipo de datos se requieren por activo y por espacio, porque a lo mejor no se necesita meter toda la información, ¿no?, a las bases de datos de los modelos, simplemente es estar seguros de cuál es la información más importante que van a requerir los administradores para que el modelo cuente con ella y pues sea un modelo optimizado, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando un poquito de nuestro caso de estudio, como les comentaba en un inicio, como les comentábamos, pues partimos de una infraestructura que no contábamos con la carpeta o con el antecedente de cómo había sido construido, los planos, ni arquitectónicos, ni estructurales, ni fichas técnicas de los elementos al interior. Entonces se tuvo que realizar o partir de este uso BIM conocido como levantamiento de las conexiones existentes a través de fotogrametría. Esto nos permitió pues generar una nube de puntos que posteriormente se incorporó con nuestros programas de modelado para poder generar modelos as-built del entorno actual y el entorno construido de nuestro estadio de fútbol americano. Teniendo nuestro modelo digitalizado, pues ya pudimos empezar a conocer nuestra infraestructura y pues obviamente ya al incorporarla a nuestra plataforma Tandem de Autodesk, pues pudimos empezar a conocer de sus beneficios y a darnos cuenta cómo para los administradores de infraestructuras es una plataforma muy intuitiva, nos permite hacer un filtrado por las diferentes categorías de los modelos BIM, por ejemplo, mobiliario, puertas, superficies entre pisos y pisos, eh, lo que son elementos como de pasamanos, ¿no?, cubiertas, elementos estructurales, lo que son muros, tener un conocimiento de estos elementos y tiene una aplicación muy interesante que es la gestión de inventario que se puede explorar de manera tridimensional, es decir, es como tener una bodega y poder ir a ver qué elementos tienes en tu infraestructura sin la necesidad de estar de manera presencial en la misma, ¿no? Aquí les tengo como un video que lo demuestra. Nosotros tenemos la infraestructura digitalizada y cuando utilizamos la herramienta de inventario y filtrado, podemos tener un filtrado por categorías y nos permitir explorar cada uno de los elementos que tenemos, ¿no? Desde los WC, los lavamanos, qué marcas son, cuándo se adquirieron, cuándo se compraron, cuándo les toca mantenimiento, las puertas de qué material son, ¿no?
qué actividades podríamos estar realizando para que estén en óptimas condiciones. Nos permite tener un modelo federado, es decir, pues como ustedes ya saben, un modelo federado es el conjunto de múltiples modelos de diferentes disciplinas y nos permite incorporarlas, ¿no? Para poder hacer filtrados por disciplina, tener lo que es un inventario también en formato tabular, editar los elementos o los activos desde el panel de propiedades o desde el inventario tabular, para poder incluso agregar, si no los tuviera, más parámetros que puedan ser útiles para la administración, ¿no? Podemos también rastrear modificaciones, quienes realizaron actualización de la información, estableciendo filtros, rangos temporales, tipos de espacios, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser una planificación. Y pues ya como conclusión de este piloto, como conclusión de este ejercicio, pues tenemos la información global de nuestra instalación y los activos contenidos, ¿no? Sabemos que es un estadio de fútbol americano, ya sabemos que la superficie del terreno es de 13.000 metros cuadrados, con un edificio de 1.311 metros cuadrados, que los componentes del edificio pues son variados, ¿no? Desde elementos de iluminación, 33 piezas, reflectores de campos, 6 postes con 16 reflectores, sabemos la especificación que tienen cada uno de ellos. Sabemos que tenemos 2.024 metros cuadrados de muros que van a requerir pintura en algún momento con cierta periodicidad, 485 piezas de butacas, 12 piezas de ventanas, 6 puertas, 10 inodoros, 3 mingitorios, 6 lavamanos, ¿no? Digo, son elementos que pudieran parecer obvios o lógicos, pero pues para nosotros no lo eran. En realidad, el conocimiento que teníamos de nuestra infraestructura era muy básico. Sabemos también, o ya este conocimiento nos permitió, o esta interacción con el modelo nos permitió generar un presupuesto de operación y mantenimiento anual, en donde nos damos cuenta pues que prácticamente el 55% del presupuesto se tendría que ir en una estructura operativa del personal que le va a estar dando el mantenimiento, el 18% se tendría que ir en mantenimiento de césped artificial del campo y el 10% en el consumo eléctrico, que serían las partidas pues con un costo más elevado, siendo que anualmente el estadio de fútbol americano de la Ciudad Deportiva requeriría 1.500.000 pesos para su operación. Es un monto que actualmente pues es una realidad que definitivamente no se está invirtiendo en el mismo, lo que va a ocasionar pues una degradación del activo. Actualmente sí se tiene un mantenimiento porque las ligas lo operan y hay asociaciones que le dan un mantenimiento muy básico que simplemente permite como la operación, pero pues obviamente no es ese 1.500.000, no es ese 1.500.000, y pues esto va a producir pues que nuestro equipamiento se degrade en el tiempo y probablemente si estaba pensado para durar un periodo de 50, 60 años, pues en realidad no sea así, y esta degradación ocasione pues que tenga que terminar su vida útil probablemente antes. Entonces, bueno, pues para siguientes pasos, nosotros pues como en plan vamos a seguir diagnosticando, analizando, digitalizando, especificando, capturando y verificando nuestras infraestructuras para tener un panorama actual de lo que nuestro municipio requiere. Entonces, pues, antes de los comentarios finales del arquitecta, sí me gustaría también agradecer pues, la colaboración que estamos teniendo actualmente con el Tecnológico, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, en donde tenemos algunos residentes que han aportado tanto a los levantamientos del entorno construido como a las digitalizaciones. Y bueno, en este caso, la compañera Tania Priscila Mesa, que nos apoyó también en este proyecto. Y pues por mi parte sería todo por el momento. Pues nada, igual concluir ya la presentación, agradecer a Vintas Group pues, por la oportunidad de compartir, ¿no?, nuestra experiencia. Obviamente es un trabajo en proceso, ¿no? Esperamos que todo el año estar trabajando hasta tener este manual de operación y mantenimiento que venga vinculado, ¿no?, o relacionado estrechamente con este modelo de gemelo virtual. Y ahora sí de cómo se resume ya la utilidad de este modelo digital en un manual muy claro, muy concreto, con procedimientos muy claramente establecidos. Y bueno, pues con eso cerraríamos nosotros, más bien quedamos aquí para cualquier duda, pregunta o algo que podamos ampliar de información, si es que así lo requieren, y pues obviamente esperando que
que haya sido de utilidad esta charla y pues de interés de los que nos acompañan, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Beatriz González y arquitecta Jessica Alcántara, por la excelente ponencia. Vamos a abrir este espacio para preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Si desea alguien hacer una pregunta a micrófono abierto, le pedimos levantar la mano y le cedemos la palabra en un momento. Vamos a iniciar en el orden más o menos que fueron apareciendo las preguntas. Y tenemos aquí una pregunta que nos hace Karina, que dice: hola, ¿saben si existe alguna implementación BIM en la Ciudad de México a nivel gubernamental o privado? ¿O qué tan avanzada está la implementación allí? Gracias. No sé, arquitectas, si tengan algo que comentar al Bueno, pues respecto. sabemos, bueno, en el caso de Los Cabos, en realidad estamos empezando con la implementación y en realidad únicamente en el Instituto Municipal de Planeación con estos pequeños casos piloto. En realidad no es una implementación de gobierno estructurada. Sí conocemos casos de éxito en nuestro país. El caso de éxito más reconocido es la Alianza BIM Nuevo León, que tiene ya varios años trabajando en una estructura muy completa que involucra sector de industria, sector académico y sector de gobierno, con bastantes lineamientos ya establecidos, guías de cómo lo están implementando ellos en su estado. Entonces, pues les recomendaría revisar su material, su caso de estudio. Y bueno, creo que a nivel país ese es el caso de éxito más importante, y a nivel nacional, pues como referencia está la Estrategia Nacional de Implementación del Modelado de Información para la Construcción, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2019, que pues ya varios estados estamos intentando implementar acciones. Y pues el Vintage Group también tiene sus propias guías, ¿no?, de referencia. Pueden también consultar su página. Muchas gracias, arquitecta Jessica. Tenemos aquí en el chat la siguiente pregunta de Roberto Sánchez, que dice: en el ejemplo, ¿cómo se definieron las secuencias de operación? Normal, emergencia, mantenimiento de cada uno de los sistemas de instalaciones del ejemplo. Ok, sí, como les comentábamos, ahorita estamos en una fase de madurez en donde estamos capturando, verificando y describiendo nuestra infraestructura. En realidad todavía estamos trabajando en nuestros manuales de operación y mantenimiento, entonces todavía no lo tenemos terminado. Estamos en una fase intermedia aún. Excelente. Y de igual manera, de Roberto Sánchez nos pregunta: ¿cuál fue la metodología de los trabajos para desarrollar y coordinar la etapa de diseño de sistemas de instalaciones en el gemelo digital? Cálculo de ingeniería, diagramas de flujo unifilar, inventario de materiales y equipos, dibujos de detalle, shop drawings. Como les comentábamos, esta infraestructura es una infraestructura que no se desarrolló de inicio, o sea, no se diseñó, planificó y construyó bajo la metodología BIM. Más bien, al ser una infraestructura ya existente, nos aproximamos con la metodología BIM a través del uso BIM de levantamiento de las condiciones existentes a través de fotogrametría, en donde podemos mapear las condiciones actuales de la infraestructura tal cual está ahora. A partir de ese levantamiento se realizaron los modelos correspondientes arquitectónico, estructural, y en cuanto a instalaciones únicamente se pudo modelar lo que a la vista teníamos presentes, porque nosotros no tenemos como tal las planimetrías de las diferentes instalaciones. Los cálculos de consumo pues se basaron en el histórico del consumo energético y eléctrico del el campo, y esa fue la manera en la que se realizaron los cálculos. Claro, a mí me gustaría ampliar ahí que sí es un objetivo de este plan de mantenimiento llegar al tema de instalaciones. Para eso todavía tenemos pendiente un apartado de entrevistas, ¿no?, con los que operan el equipamiento, con los que le dan mantenimiento, para ver cómo podemos hacer estos planos, ¿no? Toda la planimetría de la que carecemos, empezar a vaciarla en el modelo y poder tener también así como se tienen todos los elementos físicos, aparentes, ¿no? También poder tener la parte de instalaciones, pero pues ese todavía es un trabajo que tiene pendiente esta iniciativa, ¿no? Hacia allá vamos. Excelente, muchas gracias, arquitectos.
Nos pregunta Iván Campero. Hola, ¿cómo llegaron a la convención de la información que requiere el modelo en sus diferentes especialidades y subespecialidades? Sí, hola Iván, pues como te comentaba, o sea, en realidad no partimos todavía como de una planificación, un BIM Execution Plan que nos permita generar como esta clasificación, ¿no? De los componentes y los requerimientos que debe de tener. Únicamente en este momento estamos en un momento de levantamiento as built, conocimiento de nuestra infraestructura y cómo funciona, pero como tal, estamos iniciando la implementación de la metodología en el instituto y este fue nuestro primer caso piloto. Todavía no hemos tenido como un ejercicio colaborativo de detección de requerimientos de información de los diferentes elementos que debe tener. Es un primer ejercicio que estamos desarrollando. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Nos pregunta nuevamente Roberto Sánchez, ¿cómo sugieren se haga interoperable los GD y los reportes sustentables corporativos? CSRD, SB o SS, entre otros. Bueno, aquí lo que entiendo es, hablas un poco como de esta migración de información y del acceso que debería de tener los diferentes actores a los mismos, pues aquí la plataforma Autodesk Tandem pues permite dar acceso a diferentes actores con diferentes roles y responsabilidades y pues ya en una fase más avanzada, como te decía, ya de informes, incluso se pueden personalizar los requerimientos, ya obviamente entrando como con una fase más compleja como de programación y de ingeniería, ¿no? En sistemas ya algo más diseñado a las necesidades como tal de la empresa o de la organización. Pero pues es algo que sí permite la plataforma en fases más avanzadas, ¿no? O en sus aptitudes más avanzadas de la misma. Muchas gracias, arquitecta. Nos pregunta nuevamente Iván Campero, ¿este modelo está ligado de alguna forma a un sistema de monitoreo como BMS? No, como les decíamos, únicamente está en una fase de madurez de captura, verificación y revisión. No está todavía vinculado a sistemas de domótica, etcétera. Todavía, ¿no? Es un equipamiento de una dependencia municipal. Y como les decíamos, apenas cumple con lo más básico, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Iván. Y nos comenta Cristina Cornejo. Nos comenta y nos pregunta, hola, excelente presentación. Una pregunta, la parte del gemelo digital, ¿cómo se dio arranque a nivel real? ¿Sensores? ¿Otros medios o solo es por medio de actualización manual del modelo? ¿Se debería incluir en esos costos el del software utilizado anualmente? Sí, como te decía, todavía no tenemos sensores, es un nivel de madurez muy básico y sí toda la parte de modelado, de incorporación de los parámetros, de la información que está contenida, sí se da de manera manual y con verificación in sitio. Y sí, estoy de acuerdo, para la parte de administración, sí se tendría que incluir el software, pues todas las licencias. Obviamente, pues si es una dependencia municipal, se entiende que vamos a tener digitalizados, como les comentábamos en un inicio, idealmente 167 activos, entonces pues obviamente se repartiría, ¿no? Entre todas los activos de las infraestructuras municipales para poder sacar la parte proporcional del costo del presupuesto anual. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias, arquitecta. Vamos a ir encaminándonos a cerrar esta parte de preguntas y respuestas, por lo que si tienen alguna inquietud, les sugiero irla poniendo en el chat o levantar su mano para hacerla micrófono abierto. Y bueno, para ir cerrando, nos preguntan desde las redes sociales, desde la transmisión en vivo, Eduardo Hernández, ¿consideran que el gobierno municipal pueda desarrollar una captura de su inventario para conocer el patrimonio municipal y cuánto cuesta? Correcto.
Sí consideramos que es posible y justo es como esta intención de esta BIM Talk, como compartir la visión de lo que la implementación de nuevas tecnologías puede permitir a gobierno y en nuestro caso a las dependencias municipales y la administración pública municipal en pro de una mejor administración de los recursos públicos y de mejorar los ejercicios de transparencia, ¿no? De cómo se utilizan los mismos. Aquí digo, creo que los costos, pues a lo mejor el tema de software, ¿no? Los escáneres, los drones, ese tipo de equipos que tampoco en algunas ocasiones no son tan costosos. Porque, por ejemplo, nosotros el tema de inventario de espacios públicos que estamos generando literal los planos y como comentó la arquitecta, la idea es también generarles modelos digitales a estos espacios y hacerles su cédula y todo pues un inventario muy, muy completo y lo estamos haciendo con participación de residentes del Instituto Tecnológico, ¿no? De Estudios Superiores de aquí en Los Cabos. Ellos están haciendo todo que como comentaban, ¿no? O sea, son 167 espacios y se está yendo a visitar uno por uno. Entonces, creo que al final esta parte de que si es posible o no es posible hacer ciertas cosas para los gobiernos, creo que sí, solo hay que ser muy creativos en el cómo lograrlo, ¿no? O sea, creo, aparte de esto que estamos haciendo nosotros como instituto, era algo que estaba pues planteado que lo hiciera el Instituto del Deporte, ¿no? Este levantamiento. Sin embargo, pues decían que estaba fuera de sus capacidades, que no tenían como el personal o el tiempo, los recursos, etcétera, para hacer el levantamiento. Entonces, pues nosotros lo estamos logrando a través de esta coordinación o esta coparticipación con el instituto, con el ITES, y pues creo que sí es posible, digo, hay que pensar pues en este cómo sí y ser muy, muy creativos, ¿no? Excelente, muchas gracias, arquitectas. Nos pregunta Alan Martínez, ¿qué cambios importantes ha experimentado su organización en términos de conducción y gestión desde la implementación del Digital Twin? ¿Ha habido cambios significativos a nivel de tareas, trabajos o procesos como resultado del uso del Digital Twin? Pues como tal, como les comentábamos, el Instituto Municipal de Planeación es un órgano asesor, consultor al que todas las dependencias pueden solicitar ayuda y es un órgano que está dispuesto como a mejorar procesos y apoyar en general a todas las dependencias del ayuntamiento. En particular, como tal, a nuestra organización, la implementación del gemelo digital lo impacta desde un apartado de la gestión, es decir, no como tal nos impacta a escala de la infraestructura específica, sino nos impacta como en el sentido de tener las métricas globales de lo que implica cada una de las infraestructuras y las infraestructuras en su conjunto, porque nosotros trabajamos con indicadores para poder trabajar lo que la arquitecta les comentaba, el plan de desarrollo urbano y otros instrumentos de planeación. Entonces, definitivamente la incorporación de estas nuevas tecnologías sí va a implementar cambios significativos a nivel de tareas, trabajos y procesos, tanto a nivel de nuestro instituto. ¿Por qué? Pues porque ya nos estamos dando cuenta que se requieren otro tipo de roles, y no solamente en nuestra dependencia, sino en otras, ¿no? Estos administradores de activos, estos modeladores BIM, estas personas especializadas en realizar los levantamientos, que probablemente sí o no, está ya debate si tienen que estar dentro del plan o ya pertenezcan a cada una de las dependencias, pero definitivamente a nivel municipal sí está cambiando la noción y la perspectiva de cómo deben de ser los equipos de trabajo técnicos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a cerrar esta parte de preguntas y respuestas con esta última pregunta que nos hace el usuario Chaf, que dice, Tandem ignora el flujo de trabajo en Revit a la hora de desglosar las cuantificaciones como assemblies, grupos o enlaces de Revit. Y estoy viendo abajo que le complementó con fases, workset, los filtros en Tandem son independientes a Revit. Sí, bueno, obviamente no vamos a tener el 100% de las funcionalidades de Revit en una aplicación que es especializada para la gestión y mantenimiento. También hay que entender que Tandem pues, es una aplicación relativamente del paquete de autores, es de las más nuevas y obviamente pues está en proceso de evolución
con las retroalimentaciones de los usuarios. Sí se pueden generar filtros personalizados, pero pues va a haber muchas cosas que todavía no se puedan hacer, pero que en el futuro con la retroalimentación de los usuarios sí se puedan trabajar, precisamente pues externando las necesidades de cada una de las organizaciones, ¿no? Y bueno, no es por publicitar Tandem ni Autodesk, hay muchísimos otros programas o softwares dedicados a la gestión y mantenimiento, operación de activos. Simplemente para nosotros en este momento fue la plataforma que nos pareció más intuitiva y que cumplió nuestros requerimientos de proyecto, ¿no? Y de caso piloto. Muchísimas gracias, arquitectas. Bueno, pues antes de despedirnos, quisiéramos a nombre del Vintage Group eh, invitarlos a estar atentos a nuestras redes sociales. Tenemos próximamente una serie de Vintage Group Talks como la que hoy llevamos a cabo con diferentes temáticas. Y tenemos también en puerta una serie de entrevistas realizadas en el Congreso Internacional Guanajuato BIM, donde también nos apoyó mucho nuestras expositoras del día de hoy, el Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos y la Fundación para la Investigación e Implementación Tecnológica. Y este es el primer ciclo de entrevistas. Tendremos un segundo ciclo posteriormente, pero los invitamos a estar atentos a las redes sociales. Es más, de una vez les vamos a dejar por aquí en el chat un enlace por si desean registrarse y recibir un recordatorio previo al estreno de cada una de estas entrevistas. Les queremos también compartir nuestro correo electrónico del Vintage Group por si tienen alguna inquietud, alguna duda, por si desean sumarse al grupo de trabajo, al Vintage Group México, pueden contactarnos a través de ese correo electrónico que les estoy poniendo aquí. Síganos en las redes sociales, estamos en todas, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn. Y bueno, finalmente, y antes de despedirlos, no sé si tengan algún mensaje final, arquitectas. Bueno, yo sí tengo un mensaje final para Adelante. sobre todo los estudiantes y profesionistas del sector, tanto de nuestro municipio como del estado como de nuestro país, pues estamos viendo que es un área de oportunidad bastante importante y la capacitación sobre estos temas y sobre estos rubros va a ser fundamental. En el futuro, ojalá les interese el tema y ojalá puedan seguir aportando también ustedes desde sus espacios. Arquitecta Beatriz, ¿algún comentario final? No, ninguno. Pues ojalá pues que esta intención, ¿no? Pueda parecerles interesante y puedan replicarlas y podamos establecer pues algún medio de comunicación, cooperación, ¿no? Si les interesa también participar de alguna forma con el Instituto Municipal, pues estamos abiertos, ¿no? A tener cualquier colaboración que le aporte pues al plan y sobre todo pues a los cabos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecerle al Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, a la arquitecta Beatriz González Ibert, a la arquitecta Jessica Alcántara Rivera por la ponencia del día de hoy, así como a la Comisión Técnica del Vintage Group por esta iniciativa, y a cada uno de ustedes por su tiempo y asistencia. Esperemos sigamos en contacto para futuros eventos y bueno, nada, que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Hasta pronto. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.